Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer. Y el día de hoy vamos a hablar del tema del agradecimiento. Y vamos a ver también cómo poder utilizar el agradecimiento para poder ayudarnos en situaciones en las que nos hemos llegado a sentir profundamente desesperados. En el libro El Plan Detallado para Progresar, que es una guía excelente para poder trabajar el cuarto paso y también para poder llegar a conocernos, que es propiedad de la Asociación Anónima de Al-Anon, se nos muestra que con ayuda del agradecimiento podemos hacer frente tanto a la frustración por muchas cosas de nuestra vida que no han salido como queríamos, así como a la desesperación, cuando ante una situación difícil nos encontramos atrapados y sin ninguna salida. Entonces vamos a utilizar este libro del Plan Detallado para Progresar para poder entender lo que es el agradecimiento y cómo poder trabajarlo en nuestra vida diaria. Y si revisamos esta guía, vemos que una de las primeras cosas que en ella se nos explica es que a causa de la autocompasión que nosotros experimentamos, ese papel de víctima que en nuestra vida hemos decidido interpretar, hemos dejado de ver las cosas positivas que tenemos o las cosas positivas de nuestra vida para centrarnos solamente en lo más negativo. Esta idea de la autocompasión significa que no es verdad, como yo he llegado a creer muchas veces, que no existan cosas buenas o positivas en mi vida, cosas por las cuales puedo seguir creciendo, sino lo que me ha sucedido es que yo he centrado mi atención solo en aquellas cosas más negativas. Eso es la autocompasión, centrar mi atención solamente en lo malo que hay en mí. Aquello que siempre he deseado que cambie y no cambie, eso malo que deseo que cambie, ¿verdad? En eso centro mi atención, en esa frustración de que muchas de las cosas que yo deseo que cambien, no cambian, es la autocompasión. Entonces, en esta guía se nos ofrece un magnífico ejemplo de cómo la autocompasión que nos domina embarga tanto nuestros sentimientos agradables que puede llegar a considerarse a como si el sol brillara siempre, pero lo único que pudiéramos ver fueran las nubes. Esta es la razón de por qué se vuelve necesario que a través de una guía como esta, yo sea capaz de revisar y también de poder reflexionar si tengo esta visión pesimista y si estoy teniendo esta visión equivocada que me provoca la autocompasión. Por una idea de valor que tengo hacia mí mismo, que resulta siempre ser o muy pobre o muy dañina. La práctica de esta guía del cuarto paso del plan detallado para progresar nos muestra que a pesar de las decisiones que otros tomen sobre su vida, nosotros podemos vivir un día agradable si decidimos desarrollar nuestra capacidad para agradecer. Aquí ya empieza a decirnos que el agradecimiento nos puede ayudar, sobre todo cuando empezamos a sufrir por las decisiones que algún familiar o algún ser querido o alguien en nuestra vida llega a tomar. Entonces el agradecimiento nos puede ayudar para que nosotros no nos enganchemos en las decisiones o en la vida de otra persona. Es decir, que el agradecimiento va a empezar a ayudarme a trabajar lo que es la dependencia emocional. Es decir, que las decisiones de cómo otros vivan su vida no tiene por qué afectarnos o determinar la manera de vivir la nuestra. Para esto se vuelve necesario dejar de hacer el papel de víctima, enfocarnos o tener conciencia de que el día de hoy estoy siendo atrapado por la autocompasión que me lleva a tener o a utilizar el papel de víctima. Y necesito reemplazar este papel de víctima de una manera consciente por la gratitud. Algo que se nos va a enseñar a realizar a través de las preguntas del cuestionario, ya que cada pregunta contiene en su respuesta lo que voy a hacer para hacer frente a la autocompasión. En el primer capítulo del cuestionario
titulado Dones del Poder Superior, es posible o nos es posible comprender no solamente que en nuestra vida hay muchos beneficios que a causa de nuestra enfermedad no podemos ver, sino también que la gratitud es también un don que nos es otorgado por un poder superior. Fíjense, desde el principio del cuestionario se nos afirma o se nos dice que la gratitud, el acto de agradecer, es algo que se me es otorgado por un poder superior, es un don. Esto lo podemos observar en nuestra propia vida, ya que no resulta fácil el poder apreciar muchas cosas buenas que tenemos. Cuando hayamos podido realizar este cambio, el poder ver las cosas que tenemos y dejar de enfocarnos en las que no tenemos, el reemplazar por la autocompasión, reemplazarla por la gratitud, vamos a poder darnos cuenta de por qué el agradecer es un don que se nos ha dado por una fuerza superior a nosotros, y es también una manera de crecer espiritualmente. De hecho, vamos a poder incluso llegar a considerar la gratitud como un despertar espiritual, precisamente porque la gratitud nos va a llevar a ver la vida de una manera diferente, desde una perspectiva que jamás hubiéramos imaginado que fuera posible. Entonces, cuando comencemos a contestar cada una de las preguntas, vamos a poder notar y vamos a poder comenzar a sentir la magia de lo que es un despertar espiritual que viene en cada una de estas preguntas. De hecho, el propósito de cada una de las preguntas es que nosotros podamos experimentar lo que es la espiritualidad, y eso solo se logra a través de la toma de conciencia y la visión de que en el futuro podemos hacer las cosas de una manera diferente. Con el solo hecho de leer las preguntas, nosotros vamos a quedar profundamente sorprendidos, tanto de la manera como nosotros hemos vivido nuestra vida a través de la autocompasión, así como de la manera en la que estas preguntas nos proponen vivir la vida de ahora en adelante. Y al tener conciencia de la verdad de nosotros, obtendremos lo que es un don, que significa también una revelación o significa también un despertar, con lo que nos va a ser muy difícilmente que volvamos a ser los mismos del pasado o los que hemos sido siempre. Por esta razón, para que yo pueda llegar al estado en el que vea o en el que sienta que todo es parte de mi desarrollo personal, incluso las cosas que he considerado desde siempre como injustas, aquellas que yo creo que se han convertido en una injusticia, se vuelve indispensable la mano de un poder superior. Es a Él y es también en Él directamente con quien nos relacionamos cuando vemos algo que nos llena nuestro espíritu de felicidad y de alegría. Es esa fuerza la que está presente en nosotros cuando llegamos al punto en el que consideramos este día como un gran día, como un bello día, independientemente de si estamos teniendo problemas o no. Y no solamente el día, sino también la vida misma, nuestra vida, que ahora sí se vuelve nuestra, ¿verdad? Es decir, a partir de librarnos de la autocompasión, a partir de librarnos del papel de víctima, vamos a notar que nuestra vida poco a poco se vuelve nuestra, ¿verdad? Y que ya no está en manos de otras personas, ¿verdad? Ni tampoco de los defectos que nos atormentan. Y vamos a ver entonces un par de preguntas del cuestionario con las que entenderemos más cabalmente que el tener gratitud constituye una gran parte de nuestro crecimiento. En la primera pregunta, una de las preguntas más importantes, observamos inmediatamente que ya nos viene presentada la propuesta de reemplazar la autocompasión por la gratitud. Se las voy a leer, dice: ¿cuáles son 3 cosas por las que pude haber estado agradecido la última vez que alguien me trató de manera injusta
o desagradable? Esta es una pregunta interesante porque me lleva a pensar en las cosas que yo he vivido o que he considerado como injustas o como desagradables. Entonces, cuando yo contesté la pregunta, yo llegué a pensar que aunque la pregunta me pide solo que busque 3 cosas que yo pueda agradecer ante estas situaciones, en realidad puedo encontrar muchísimas más. Y es muy interesante la forma en la que la pregunta está planteada, ya que de una manera muy sutil, sin que yo me dé cuenta, esta pregunta me lleva a pensar en esas situaciones injustas, en esas situaciones que yo he calificado de desagradables que me han sucedido en la vida. Y voy a notar a través de mi contestación que aparecerán muchas situaciones injustas y desagradables y que voy a tener que pensar en ellas, pero la propuesta es que el pensar en ellas me lleve a pensar no solamente en la injusticia que he vivido, sino que yo también he participado dentro de esas injusticias o dentro de esa situación desagradable y que yo puedo responder ante esa situación a través del agradecimiento. Es decir, la pregunta me lleva a tratar de visualizar en mí mismo que puedo reemplazar las sensaciones dolorosas de injusticia y situaciones desagradables por el agradecimiento. Entonces la pregunta no me pide que yo me fije en el daño que se me ha hecho, que claro que puede ser que se me haya hecho un daño, pero no me pide que me fije en el daño, ¿verdad? Precisamente para no convertir nuevamente el daño en una forma de autocompasión, ¿verdad? Sino que me pide que yo trate de buscar en esas situaciones que me han puesto tan mal, muchas cosas por las que me hubiera podido sentir agradecido. Es decir, en lugar de vivir la injusticia y de vivir el momento desagradable, yo voy a tratar de buscar cosas por las cuales yo en ese momento pude haber reemplazado estas emociones negativas por agradecimiento. En esta pregunta vemos que ya viene un ejercicio muy práctico y sobre todo muy terapéutico. Este ejercicio nos dice que dejemos de concentrarnos en el daño. Primero, deja de concentrarte en el daño porque quizá ya no puedas hacer nada con él. Es decir, ese daño, esa injusticia, eso desagradable ya está hecho. Entonces vamos a dejar de concentrarnos en ese daño que nos lleva a la autocompasión para concentrarnos en lo que hay de valor en nuestra vida, ¿verdad? Es un reemplazo, es una sustitución. A lo largo de nuestra vida, nosotros hemos aprendido de una manera casi natural, instintiva o automática a concentrarnos solamente en los daños y en las injusticias que hemos sufrido, lo que sin darnos cuenta nos provoca primero la autocompasión para después comenzar a sentirnos deprimidos. Y así calificamos nuestra vida, ¿verdad?, como algo desagradable o algo injusto, pero por nuestra visión de la autocompasión o del papel de víctima. Entonces esta primera pregunta, quizá una de las más importantes del cuestionario, me muestra de una manera clara cómo el darle la contra, el reemplazar mi visión de la vida, puede ayudarme a que yo deje de concentrarme en eso desagradable y comience a concentrarme en lo agradable que hay en mi vida. Y esto, por supuesto, que va a cambiar mi forma de verme a mí mismo y de relacionarme con mí mismo, ¿verdad? El trato que tengo hacia mí mismo, ese trato que antes era malo o que estaba descuidado, ahora va a comenzar a sanar a través del agradecimiento. Y este ejercicio no solamente me ayuda a identificar ese estado tan frustrante de la autocompasión, sino que también nos enseña o me enseña a hacer algo con esta frustración, ¿verdad? No dejarla ahí solamente. Su enseñanza demuestra que mi forma de sentir el día de hoy depende de en qué esté poniendo mi atención. Es así de simple. Te vas a sentir, nos dice el ejercicio, de acuerdo a lo que el día de hoy estés alimentando. Si el día de hoy alimento la injusticia o la situación desagradable, así me voy a sentir. Por eso el agradecimiento se vuelve tan importante, porque a través del agradecimiento yo voy a comenzar a ver el día o a sentir el día
alimentándome de una manera diferente. No es solamente una pregunta, sino que es obviamente un ejercicio que puedo poner en práctica de inmediato, en este mismo instante, sobre todo cuando las emociones negativas comiencen a apoderarse de mí. Es un trabajo en el que tengo que estar a base de intentos repetidos, ¿verdad? Cada vez que me sienta mal, voy a buscar algo que yo pueda agradecer. Solo tengo que darme una pausa de todo ese trajín de la vida, esa vorágine del día, ese revoltijo de pensamientos, de situaciones, de estrés, y cerrar los ojos para buscar las cosas que hay de valor en mí y en mi vida, y de las cuales no me doy cuenta, ya que a causa de la autocompasión pues me pasan desapercibidas. Y estas cosas son tan sencillas que sería imposible vivir sin ellas, es decir, tengo a la mano muchas cosas que me ayudan a vivir, pero no las veo y por tanto no les doy el valor que deberían tener. Y cuando empiece a hacer este ejercicio voy a empezar a notar muchas cosas que son muy sencillas en mi vida, pero que sin ellas sería imposible vivir el día de hoy, ¿verdad? Cuando me sienta mal, es una pregunta que yo me hago, cuando me sienta mal por la actitud de otros hacia mí, ¿puedo enfocarme en lo valioso que hay en mí, en mi vida? Es decir, el agradecimiento se puede volver una respuesta, una forma de protegerme ante las malas acciones o los malos comentarios de los demás, ante la forma de ser de los demás. Puede ser que yo me enfoque en eso valioso que hay en mí y a través de esto yo responda de una manera saludable a la enfermedad de los demás. ¿Puedo, por ejemplo, agradecer por mi trabajo en este momento, si estoy viviendo a través de alguna injusticia? ¿Puedo agradecer por mi vida? ¿Puedo agradecer por haber podido despertar, por mi cuerpo, por los paseos cada tarde, por el amor de mi familia, por los momentos en que la meditación me lleva hacia la paz, por la sonrisa de alguien hacia mí, por las risas de mis hijos cuando juegan, por verme en este momento libre de la ansiedad? ¿O puedo también agradecer por la ansiedad si llego a experimentarla? Por ese viaje al mar, por el libro que estoy leyendo, por el programa de recuperación que intento seguir, por el agua fría cuando me invade el calor o el café cuando despierto. Puedo agradecer el contacto con mi respiración que me lleva hacia la paz o la tranquilidad o hacia el centro de mí. Puedo agradecer por esas vacaciones, por las fotografías que vuelvo a mirar de las vacaciones, por las fiestas de fin de año, por el eclipse, por la energía que antes no tenía y que ahora tengo. Puedo agradecer por las ganas de aprender que el día de hoy siento. Se puede agradecer el día de hoy por la música que he escuchado, por el cine o por tener una propia relación conmigo mismo. Estas podrían ser algunas de las cosas que yo podría utilizar la próxima vez que me sienta en depresión o que yo sienta que soy una víctima muy injusta de algún trato o de alguna circunstancia que he vivido. Y se trata de un ejercicio de concentración, un ejercicio de sustitución, en el que decido de una manera consciente dejar de darle vida al sufrimiento y enfocarme en lo maravilloso de mi vida. Se vuelve finalmente el agradecimiento en una decisión personal, ¿verdad? Así como el axioma del solo por hoy de la felicidad, que menciona que la felicidad es algo que yo decido tener, ¿verdad? Y que alguien es tan feliz así como decide serlo. Entonces el agradecimiento es así también. Yo decido personalmente hacer frente a la enfermedad que experimento a través del agradecimiento, ¿verdad? Y enfocar mi mente en las cosas de valor. Otra de las preguntas muy importantes de este cuestionario dice, ¿cuáles son las primeras 10 cosas por las que siempre estoy agradecido? Si nosotros observamos esta pregunta, vemos que ya se menciona que el agradecimiento es algo que debe estar con nosotros siempre, es decir, en todo momento y a lo largo de nuestra vida.
es algo que no deberíamos perder nunca y que llegamos a perder muy fácilmente cuando nosotros nos vemos atrapados en las obsesiones o en los problemas o en la vida de los demás, ¿verdad? Cuando llegamos a engancharnos con la forma de ser de los demás. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener la posibilidad de transformar nuestro sentimiento a través del agradecimiento, ese sentimiento terrible provocado por las peores situaciones, es cuando nosotros vamos a poder utilizar el agradecimiento. Y aquí voy a poner un ejemplo, un caso que yo he estado leyendo en estos últimos días de Viktor Frankl, un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y que a través de esta experiencia escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, ¿verdad? De hecho, él menciona que es una espantosa experiencia, ¿verdad?, en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y en su libro nos cuenta cómo bajo los peores tormentos que sufrió, él podía traer a su mente el recuerdo de su esposa. Y eso lo llenaba de un sentimiento de amor y de una gran felicidad. Era algo que podía agradecer diariamente, de hecho le sirvió para poder sobrevivir a estas experiencias traumáticas. Él menciona que con solo cerrar sus ojos, algo que todos podemos hacer en el momento en el que queramos, con solo cerrar nuestros ojos podemos sentir que el recuerdo de alguien, en este caso el recuerdo de la esposa de él, podía liberarlo de la desesperación que lo atormentaba, ¿verdad? Una desesperación que a muchos de los que no utilizaron este ejercicio o este recurso del agradecimiento los condujo a la muerte. Una desesperación terrible que conduce a la persona primero a la depresión, a la desesperación y al desconsuelo, ¿verdad? Lo que finalmente lleva pues a la muerte. Pero para Viktor Frankl, el hombre necesita tener un sentido de vida, ya que sin un sentido de vida aparece por supuesto la depresión, esas ganas de no vivir. El agradecer por haber conocido a su esposa, aunque en ese momento ella no estuviera con él, aunque quizá él pudiera pensar que nunca más iba a volver a verla, aún así le daba un sentimiento de alegría mucho más fuerte que el de los estados de desesperación que le provocaba el lugar y las experiencias que él estaba teniendo. De hecho, le daba un sentido también de vida. El agradecimiento o el agradecer se vuelve un sentido de vida, ¿verdad? Podríamos decir de esta misma manera que el agradecer en sí mismo puede llegar a convertirse en un sentido para nuestra vida. Entonces la persona que logra tener diariamente este trabajo de agradecimiento, cada día puede llegar a tener un sentido de vida, ¿verdad? Y puede enriquecer espiritualmente su vida a través de este ejercicio. Por lo tanto, el pensar en lo que a nosotros vamos a agradecer se vuelve en una situación muy valiosa, ya que representa algo muy importante que nosotros nos va a motivar a seguir adelante. El solo hecho de que el día de hoy yo piense en lo valioso, eso me va a motivar, como ayudó a Viktor Frankl, a seguir luchando por tener un sentido de vida. Aunque en este momento yo no tenga ese sentido de vida, puedo empezar a buscar lo valioso que hay en mí para descubrir que sí hay dentro de mí algo por lo que vale la pena vivir. Y no solamente nos da un sentido de vida, sino que el agradecimiento ayuda a fortalecer sobre todo nuestra salud, eliminando gran parte de los malestares provocados por el estrés, haciendo el cuerpo mucho más saludable para poder enfrentarse, como en este caso Viktor Frankl, a esos acontecimientos tan terribles. Por eso en esta pregunta se busca no solo que la persona encuentre esas 10 cosas y listo, es decir, que con 10 cosas ya se termina este trabajo de agradecimiento, sino que encontrar esas 10 cosas debe convertirse en un hábito diario, algo que se vuelva de manera natural, así como agregar muchas más cosas diarias que podamos agradecer. Es decir, el día de hoy podemos empezar con estas 10,
pero el día de mañana podemos ir incluyendo en nuestra lista de agradecimiento muchísimas cosas más. Y la siguiente pregunta nos habla de eso precisamente, que además de las 10 cosas que puedo agradecer el día de hoy, también puedo cada día ir sumando otras tantas que sean diferentes a las anteriores. Hay una pregunta de este cuestionario que me llamó a mí mucho la atención y que me quedé pensando, ya que al principio es una pregunta que se vuelve muy extraña, ¿verdad? Sobre todo que es una pregunta que no esperamos y que nos cuesta trabajo reflexionar o entender. Se las voy a leer a continuación, dice: ¿qué me vendría a la mente si comenzando con cada una de las letras del alfabeto tuviera que escribir una cosa por la cual el día de hoy estoy agradecido? Dice, ¿qué me vendría a la mente? O sea, si yo, comenzando con cada una de las letras del alfabeto, tuviera que escribir una cosa por la cual estoy agradecido. Entonces yo tengo que buscar algo con lo que yo pueda estar agradecido, pero utilizando una de las letras del alfabeto. Puedo empezar, por ejemplo, con la primera letra del alfabeto, que es la A, y tratar de pensar en algo que yo pueda estar agradecido que empiece con la letra A. Al principio, cuando yo leí esta pregunta, pensé que era una forma de juego solamente, como cuando alguien te dice que digas ante una palabra del alfabeto la primera cosa que se te venga a la mente. Pero después me quedé pensando y entendí que no era eso de lo que se trataba, sobre todo porque ese tipo de ejercicios también es muy utilizado en terapia, ya que una palabra presentada a una persona siempre despierta una reacción en el individuo debido a la asociación que ha tenido lugar en el pasado. Si una persona, por ejemplo, tiene fobia a los ratones, su primera reacción, por asociación, cuando escuche la palabra ratón, será a través de la fobia, va a responder a través de esta palabra con la fobia, ¿verdad? Entonces, mencionar la palabra ratón a una persona que tiene fobia a los ratones estimulará su fobia de igual manera, aunque en una intensidad menor que si el ratón estuviera presente. En el resentimiento también sucede algo similar. Podemos ver que cuando la persona escucha el nombre de la persona con la cual está resentido, de inmediato comienza a sentir los síntomas del resentimiento, y estos síntomas pueden ser la ira o puede ser el odio, ¿verdad? O la intolerancia, aunque esa persona con la cual está resentido no esté presente. ¿Podrá ser que esta pregunta del cuarto paso intente hacer en la persona algo similar a lo que yo me preguntaba? Es decir, que al encontrar una palabra con la letra A, una palabra que pueda agradecer, se estimule de tal forma en nuestra mente que siempre que la persona escuche esa palabra experimente la felicidad que le proporciona el agradecimiento. Por ejemplo, si la persona busca una palabra con la letra A y decide que esa palabra puede ser amanecer, que empieza con A, entonces de inmediato su mente logrará reconocer que el amanecer, el poder despertar y contemplar un nuevo día, es un motivo de agradecimiento. Fíjense cómo esta pregunta nos lleva a que con la letra A yo busque una palabra con la cual pueda agradecer. Y si mi palabra, por ejemplo, es el agradecimiento, entonces yo voy a empezar a sentir esa alegría de experimentar un nuevo amanecer, ¿verdad? ¿Podrá esa persona o los que estemos haciendo este ejercicio de encontrar una palabra con cada una de las letras del abecedario, podrá esta persona cada vez que vea o experimente un amanecer, lograr experimentar la dicha de un don que se le ha dado, como es el de contemplar un nuevo amanecer o un nuevo despertar? Es decir, esta palabra del amanecer, con el solo hecho de cerrar los ojos y recordarla, ¿puede llevar a la persona a experimentar la alegría de vivir? La palabra amanecer es algo que se puede agradecer, por supuesto. Todos los que hemos sentido alegría al despertar sabemos que esta palabra es algo que nos puede ayudar a vivir.
no es solamente un nuevo día, sino que representa para cada uno de nosotros una nueva oportunidad. Entonces, ¿podrá la persona, después de haber hecho este ejercicio del cuarto paso, comenzar a sentirse feliz a partir del día de hoy a lo largo de su vida, solo porque al despertar se da cuenta del amanecer? Es decir, que el amanecer le va a proporcionar una felicidad que antes no tenía. Y a pesar de tener tantos problemas, si la persona está viviendo muchos problemas, el solo hecho de que ahora comience a amanecer y de que podamos experimentar el amanecer será un motivo de regocijo y felicidad. A mí me parece que sí, y es lo que pienso que trata de hacer este ejercicio, el asociar las palabras del abecedario con cosas de nuestra vida de las cuales nosotros no nos percatamos, ¿verdad? Y me parece que esta es la finalidad de todo el inventario de gratitud, el que la persona pueda ver su vida desde una perspectiva diferente, alejándose o distanciándose en todo lo posible de esa trampa egocéntrica de la autocompasión, ¿verdad? Entonces esta pregunta de buscar con cada una de las letras del abecedario algo que yo pueda agradecer es para mí todo un reto. Y sobre todo es una experiencia que conduce a un despertar espiritual, porque al buscar qué voy a agradecer con cada letra del alfabeto, nos vamos a llegar a sorprender de las cosas que encontremos, ¿verdad? Cosas que nunca pensábamos que se pudieran agradecer, y que al contrario siempre hemos pensado que son desagradables. Cuando empecemos buscando, por ejemplo, una palabra con la letra B que podamos a agradecer, nos van a llegar a nuestra mente muchas cosas que no pensábamos que fueran posibles de agradecer. Y así con cada una de las letras van a ir llegando personas, situaciones, cosas, y nos va a provocar en nosotros una especie de despertar, porque nos va a hacer preguntarnos, ¿puedo yo agradecer, por ejemplo, con esta palabra? ¿Puedo yo agradecer el día de hoy por esta persona o esta letra que empiece con esta palabra? Por ejemplo, en la letra P, cuando yo buscaba una palabra con la letra P, la primera que se me vino a la memoria fue pareja, o sea, mi pareja, con la letra P. Y entonces yo me pregunté, ¿puedo yo agradecer por la pareja que tengo el día de hoy? ¿Puede el recuerdo, como en el caso de Viktor Frankl en los campos de concentración, puedo agradecer que ella sea parte de mi vida? ¿Y cómo es posible que a Viktor Frankl, su pareja, el recuerdo de su esposa, le haya servido para enfrentar todo un infierno, ¿verdad? Y a mí, el recuerdo de un familiar querido o de mi pareja no me pueda servir para hacer frente a los defectos que estoy atravesando el día de hoy, que yo pienso que no son nada comparables con lo que Viktor Frankl vivió, ¿verdad? Pero ¿por qué no utilizo estas herramientas para poder hacer frente a mi vida, a las situaciones difíciles de mi vida, a los defectos que el día de hoy me están gobernando y que me ocasionan sufrimiento? Entonces yo me doy cuenta que sí puedo utilizar estas personas para poder agradecer y poder salvarme de estas situaciones difíciles. Y es algo que no valoro, porque si el día de hoy me preguntan, ¿valoras el tener una pareja el día de hoy? El que alguien haya decidido el día de hoy estar contigo a pesar de la enfermedad que padeces, yo digo que sí, que yo el día de hoy puedo agradecer, aunque antes no lo valorara, ¿verdad? Entonces si alguien me pregunta que si lo hago el día de hoy, puedo decir no lo hago, pero a través de estas preguntas yo puedo comenzar a hacerlo. Entonces uno se da cuenta de que uno no agradece por muchas cosas que tiene, ¿verdad? Y porque su recuerdo, el solo hecho de tenerlas, puede librarme de las dificultades emocionales. Y no se trata de la dependencia, ¿verdad? Sino de darle valor a las cosas que forman parte de mi vida. Y hay muchas cosas que van a aparecer en esta lista que nos van a sorprender, ¿verdad? Y que nos van a impactar, porque hay palabras que me impactaron, ¿verdad? Porque de repente llegaban a mi mente y mi mente preguntaba, ¿puedes agradecer por esto? Y antes yo pensaba que no podía agradecerlo, y ahora cuando esta palabra llega a mi mente me doy cuenta que sí puedo agradecerlo. Entonces la idea que yo tenía de esa palabra se transforma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el trabajo.
El trabajo empieza con la letra T del abecedario y muchas veces lo consideramos como un tormento, sobre todo cuando el domingo pensamos que mañana lunes tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Y empezamos a sentir el tormento de nuestro trabajo y empezamos, por ejemplo, a considerarlo como algo negativo, ¿verdad? Y esta lista nos muestra que a lo mejor yo podría empezar a agradecer por el hecho de tener trabajo, ¿verdad? Reemplazar esa pesadumbre de que tengo que trabajar toda la semana por el agradecimiento de que el día de hoy tengo trabajo, ¿verdad? Desearíamos, por ejemplo, cuando nos llega el pensamiento de que vamos a trabajar, desearíamos no trabajar, desearíamos no tener que hacer ese trabajo, pero cuando nosotros empecemos a practicar nuestra lista de agradecimiento, esa idea de no trabajar va a ser reemplazada por la felicidad de comenzar a trabajar, ¿verdad? Ese malestar que nosotros experimentamos al ir a trabajar no arregla para nada mi situación, es decir, yo todos tengo que ir a trabajar, entonces ¿para qué necesito tener que sufrir pensando que voy a ir a trabajar cuando de todos modos tengo que trabajar? Cuando me es una obligación trabajar, ¿no sería mejor que yo empezara a sustituir este malestar a través de la responsabilidad, a través del agradecimiento? Pero el pensar de esta manera negativa hace que mi trabajo se vuelva un martirio. Así que puedo comenzar a reflexionar en mi inventario de gratitud que el día de hoy estoy haciendo y comenzar a hacer un cambio en la forma de concebir mi trabajo, ¿verdad? Yo puedo cerrar los ojos nuevamente como menciona Víctor Frank y empezar a visualizar mi trabajo y en lugar de experimentar frustración o malestar, puedo empezar a sustituirlo por esa idea de agradecimiento. Quizá pueda encontrar muchas razones por las cuales mi trabajo es algo que yo puedo agradecer en lugar de lamentar. Si consigo de esta manera agradecer mi trabajo, yo llegaré a tener un sentimiento de amor por él que me va a ayudar a estar bien desde el primer minuto en el que yo comienzo a trabajar. Fíjense lo importante, adquirir un sentimiento de amor hacia algo que yo antes consideraba negativo, ¿verdad? Entonces, esto que mi mente enferma o que no tiene sano juicio ha creído que es negativo, que es un malestar como es el trabajo, yo puedo empezar a quererlo, empezar a tener una actitud de amor hacia él, por lo que cuando yo empiece a trabajar, esa actitud de amor a mí me va a regocijar o me va a hacer sentir de una manera saludable y voy a trabajar de una manera sana, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros nos gusta hacer lo que hacemos, cuando llegamos a experimentar esa sensación agradable de lo que hacemos, ya no hay razón para que nosotros lo consideremos como un trabajo, ¿verdad? Sino que es algo que yo agradezco el tener que hacer, ¿verdad? Por eso creo que esta lista de agradecimiento me puede llevar a lo que es el despertar espiritual, si así me lo propongo. Es decir, es un despertar espiritual que toda mi vida he considerado el trabajo como un martirio, de repente empiece a verlo como algo que yo puedo agradecer, algo agradable, algo que me hace feliz. El trabajar me hace feliz, ¿verdad? Ese es el despertar espiritual, cuando yo empiezo a ver las cosas de una manera diferente y esas cosas a mí me llenan espiritualmente, es decir, que yo voy a empezar a trabajar y el trabajo me va a dar una especie de alimento espiritual en el que yo me voy a poder sentir bien. Sobre todo, a mí me ayuda a comprender que aunque una situación difícil no cambie, yo sí puedo cambiar la manera de concebirla o de hacerle frente. Esto es algo que se provoca a través de hacer esta práctica del agradecimiento. Los miembros de la asociación de Al-Anon, por ejemplo, a los que pertenece esta guía, que tienen un familiar que padece de la enfermedad del alcoholismo, con la práctica del programa logran darse cuenta que pueden vivir bien a pesar de que el alcohólico enfermo no cambie o no deje de beber. Esto es un despertar espiritual, que la persona se da cuenta que posiblemente el familiar por el cual dependen emocionalmente quizá no va a cambiar nunca. Entonces ellos se dan cuenta de que si no cambian nunca,
si ese familiar no cambia nunca, ellos sí pueden cambiar, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer ese cambio y a vivir el despertar espiritual. Es decir, no voy a esperar a que la otra persona cambie, voy a cambiar yo. Porque ya me he dado cuenta que no es la situación la que me está enfermando, sino mi manera de concebir e interpretar esta situación, ¿verdad? Esta idea que antes era imposible, empieza a recuperarse en un programa o en un tratamiento o en un programa, ¿verdad? Que es el de los 12 pasos, ¿verdad? Por esta razón, ellos pueden agradecer por tener un programa de recuperación, aunque el problema por el cual acudieron por primera vez a esta asociación de Al-Anon siga presente. Muchas personas viven este problema, llegan a la asociación de Al-Anon viviendo un infierno a través del alcoholismo, pero se libran de ese infierno del alcoholismo aunque la situación siga de la misma manera, ¿verdad? Hacen lo que se denomina como un desprendimiento emocional, pero ese desprendimiento emocional viene producido también por el acto de agradecer la vida que se está teniendo y el hecho de recuperar el sano juicio. Igual sucede también con los alcohólicos o con los que son adictos a alguna droga, ¿verdad? A algo que se están recuperando, o los que se están recuperando de algún problema emocional. Que la situación puede que no cambie en absoluto, pero ellos dentro de sí mismos o uno dentro de sí mismo sí puede comenzar a cambiar, ¿verdad? El acto de agradecer funciona muchísimo en todos estos adicciones o en el alcoholismo o en cualquier problema emocional. Todos llegan en algún momento a experimentar el agradecimiento por algo o por alguien, precisamente porque la recuperación siempre va acompañada de agradecimiento y viceversa, ¿verdad? Es decir, que la recuperación provoca un sentimiento de agradecimiento y el sentimiento de agradecimiento provoca también la recuperación, ¿verdad? Y pues es esto lo que yo les puedo compartir de este tema del agradecimiento, ¿verdad? Unas preguntas muy importantes para lograr tener conciencia de que el agradecimiento me puede ayudar a mí a despertar espiritualmente, porque voy a ver muchas de las cosas que antes no vivía, ¿verdad? Como los ejemplos que les mencioné, del agradecer, por ejemplo, el despertar o el amanecer, el ejemplo que menciona Víctor Frank, de que uno puede adquirir sentido de vida si uno busca en la vida de uno algo que pueda agradecer, ¿verdad? Algo valioso que está viviendo dentro de mí y que yo puedo utilizar para hacer frente a esta situación tan difícil. O por ejemplo, el trabajo. La mayoría de todos los que vivimos tenemos un trabajo al cual acudimos todos los días. Entonces, nosotros podemos empezar a agradecer por ese trabajo en lugar de considerarlo como un martirio, ¿verdad? Y eso es parte, ¿verdad? Finalmente, las demás preguntas restantes del cuestionario abordan precisamente cómo el agradecimiento puede ser una manera de hacer frente a emociones que no podemos controlar, como es el caso de la ira, que era lo que me faltaba mencionar. Algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, por lo que solo me queda invitar a los que me escuchan para que puedan vivir esta experiencia y logren hacer del agradecimiento un hábito diario, ¿verdad? Esto se va a transformar en que nosotros vamos a ganar en salud y en felicidad, y sobre todo contaremos con un recurso que nos puede servir para los peores momentos que tenemos que enfrentar. Debemos recordar que el agradecimiento es un recurso que tengo al alcance de mis manos en cualquier momento, y que es un don que un poder superior nos ha otorgado para que lo utilicemos. Debo entender que el agradecimiento es una manera de cuidarme, y de cuidarme principalmente de mí mismo, ya que quien más daño me hace en esta vida soy yo mismo, ¿verdad? El agradecimiento es una forma de evitar que yo me haga daño con mi propia manera destructiva de pensar. A final de cuentas es mi pensamiento lo que está destruyendo mi vida y no las situaciones que estoy enfrentando. Con esas emociones destructivas
que yo enfrento cada día. De esta misma manera, emociones como la ansiedad, como la ira, como el miedo, pueden ir disminuyendo y hasta desaparecer cuando practicamos el agradecimiento. Esto sucede porque en el acto de agradecer desaparece el rechazo o la rebelión de lo que no me gusta para mí. Es decir, que con el agradecimiento desaparece todo eso que yo rechazo y que me pone mal. Cuando agradezco, también le estoy dando entrada a la aceptación y a lo que es el amor, lo que me ayuda a vencer cualquier clase de autocompasión y conmiseración, ¿verdad? Que son dos defectos que gobiernan muchísimo nuestra vida y que nos hacen creer que lo que vivimos no merece la pena vivirlo, ¿verdad? Y pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero poder seguir trayendo más audios acerca de este trabajo de recuperación y nos volvemos a encontrar para la próxima. Y saludos y hasta pronto.